Hola, bienvenidos a un video más de asesorías virtuales de la Brigada de Apoyo Educativo. Mi nombre es Helen y el día de hoy les voy a hablar sobre sujeto implícito y explícito. ¿En dónde vamos a encontrar el sujeto? Va a aparecer dentro de la oración. La oración es la unidad mínima del lenguaje con sentido completo. El sujeto indica quién realiza la acción o de quién se dice algo. Tenemos dos imágenes. En la primera aparece Homero. Homero come una rosquilla. Está realizando una acción. En la segunda imagen tenemos un objeto. En este caso podemos decir una característica de ese objeto. Por ejemplo, el pizarrón es verde. Entonces, en las dos imágenes, en la primera tenemos un sujeto que realiza una acción y en la segunda imagen tenemos un objeto y estamos diciendo una característica de ese objeto. ¿Cómo vamos a identificar el sujeto dentro de la oración? Primer paso, tenemos que encontrar el verbo, es decir, la acción. Segundo paso, preguntar quién. Primer ejemplo, los niños juegan en el parque. La acción es juegan. ¿Quiénes juegan? Los niños. Los niños es nuestro sujeto y juegan en el parque es nuestro predicado. Siguiente oración. Ayer durante el partido se lesionó el jugador. ¿Cuál es la acción? Lesionó. ¿Quién se lesionó? El jugador. Como podemos identificar en la última oración, el sujeto aparece al final. Entonces, el sujeto puede aparecer al inicio de la oración, en medio o al final de la oración. Un sujeto puede ser un nombre propio, es decir, un sustantivo propio, los cuales empiezan con mayúscula. Ejemplo, Diego es buen jugador. Un sustantivo común también puede ser un sujeto. Por ejemplo, la mesa es de madera. El sustantivo común es mesa. Recordemos que los sustantivos comunes nos van a ayudar a nombrar todos los objetos. Un pronombre personal también puede ser un sujeto. Tenemos los pronombres singulares y plurales. Primera persona singular yo, segunda persona singular tú, tercera persona singular él o ella. Primera persona plural nosotros, segunda persona plural ustedes, tercera persona plural ellos o ellas. Un grupo nominal también puede ser un sujeto. Vamos a tener un sustantivo y un adjetivo calificativo que nos va a dar una característica. Por ejemplo, el vestido rojo es hermoso. Ahora que ya sabemos qué elementos pueden ser un sujeto y qué paso tenemos que seguir para encontrar el sujeto dentro de la oración, ahora sí vemos los tipos de sujeto. Tenemos el sujeto explícito o expreso, que es el sujeto que se encuentra escrito en la oración. Ejemplo, al trabajo va mi amiga en bicicleta. ¿Quién va al trabajo en bicicleta? Mi amiga. El sujeto aparece en medio de la oración. Siguiente ejemplo, ellos hacen enojar a Lois. ¿Quiénes hacen enojar a Lois? Sujeto, ellos. Tercer ejemplo, el taller de cocina es interesante. ¿Quién es interesante? El taller de cocina. Implícito o tácito es el sujeto que no aparece en la oración, pero nosotros lo podemos identificar por la conjugación del verbo. Ejemplo, toca el saxofón. La acción es toca. ¿Quién toca? El verbo está conjugado en tercera persona singular, es decir, él toca el saxofón o ella toca el saxofón. Segundo ejemplo, salimos a patinar todas las tardes. El verbo está conjugado en primera persona plural, entonces la oración o el sujeto sería nosotros salimos a patinar todas las tardes. Última oración, juegas videojuegos con Julio. El verbo está conjugado en segunda persona singular. Entonces es, tú juegas videojuegos con Julio. Si aún no ha quedado claro, revisemos
algunos ejemplos más. Primera oración. Tenía el hombre un poco de mal genio. ¿Cuál es la acción? Tenía. ¿Quién tenía mal genio? El hombre. El sujeto aparece en medio de la oración y es un sujeto explícito. Segunda oración. Recibe cartas de un extraño. Verbo recibe. ¿Quién recibe cartas? El verbo está conjugado en tercera persona singular. Es un sujeto tácito. Ella o él recibe cartas de un extraño. Estamos en la pista tú y yo. Verbo estamos. Hacemos la pregunta. ¿Quién estamos en la pista? Tú y yo. El sujeto aparece al final de la oración. Es un sujeto expreso. Cuarta oración. Soy su primer novio. El verbo es soy. ¿Quién soy su primer novio? El verbo está conjugado en primera persona singular. Yo soy su primer novio. Sujeto tácito. Quinta oración. La vida es un gran baile. ¿Cuál es el verbo? Es. Hacemos la pregunta. ¿Quién es un gran baile? La vida. El sujeto aparece al inicio de la oración. Sujeto explícito. Última oración. Amo su inocencia. ¿Cuál es el verbo? Amo. ¿Quién amo su inocencia? El verbo amar está conjugado en primera persona singular, entonces el sujeto es yo amo su inocencia. Se trata de un sujeto tácito. Espero que a partir de este momento ustedes ya puedan identificar el sujeto y recuerden que el sujeto no forzosamente tiene que aparecer al inicio de la oración, puede estar en medio o al final, así como también puedan clasificarlo en sujeto explícito o sujeto tácito. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.